Comenzaré de una sola vez, sin dar vueltas ni rodeos. Esta creepypasta se titula La melodía maldita. Espero que sea de su agrado. Mi vida siempre ha sido normal, en una ciudad con mucho ruido, sonidos de ambulancias, automóviles, todo lo que se encuentra en una ciudad. Un día decidimos ir con mi mamá y mis dos hermanos a un pueblo lejano donde mi querida madre se crió. Yo no quería ir, pero ya que para mi madre era muy importante, decidí ir. Nuestro plan era de quedarnos 4 días visitando ese pueblo, pero resulta que en el camino el automóvil empezó a hacer ruidos extraños. Al llegar al pueblo nos dimos cuenta que el radiador del auto se había dañado y había botado mucho aceite. Para nuestra suerte lo llevamos a un garaje que estaba por ahí. Nos dijeron que por lo menos se tardarían 3 semanas en entregar el coche, entonces decidimos quedarnos en el pueblo. Ese mismo día en la tarde decidí pasear por el pueblo, que para que sepan no era tan grande. Luego de pasear y conocer todo el pequeño pueblo decidí regresar a mi casa. A 2 casas de donde nos íbamos a quedar había una casita pequeña. Muy pequeña para variar. Al parecer era la más pequeña del pueblo. Ahí vivía un joven que un par de años atrás perdió a sus padres. Nadie le hablaba. Nadie lo visitaba. Vivía solo. Lo único que se sabía de él era que él podía tocar el piano. Bueno, yo me fui de paso y entré a la casa donde nos íbamos a quedar. Luego de almorzar salí otra vez y no sé qué me dio que volteé a ver esa pequeña casa, solo para ver que una ventana estaba abierta. Eran alrededor de las 6 de la noche. Y de repente comencé a escuchar una melodía que provenía de esa casa. Era una melodía hecha con un piano. La melodía era triste y muy deprimente. Con solo escucharla sentía algo extraño en mí. Cuando terminó de tocar salieron otros niños de las demás casas y comenzaron a arrojarle piedras a las ventanas y le gritaban: «Deja de tocar esa porquería». Yo solo noté una silueta que se levantó, cerró la ventana y apagó las luces. Yo decidí ir a su casa. Toqué la puerta y cuando me abrieron un joven salió y solo me miró fijamente a los ojos, y yo empecé a asustarme. Él solo me dijo: «¿Qué haces aquí?». Yo bajé la cabeza y le dije: «Solo quería conocerte». Él tocó mi hombro y me dijo: «Mi nombre es Esteban, mucho gusto». Yo levanté la cabeza y le comencé a hablar normalmente. Fue una plática muy extraña. Me contó sobre la muerte de sus padres, que justamente a las 6 de la tarde ellos murieron de una forma extraña y que por eso toca a esa hora. Luego de platicar con él me fui a mi casa y decidí dormir. Al día siguiente a la misma hora, a las 6, comenzó a tocar de nuevo el piano. Cuando terminó volvieron a salir los niños a lanzarle piedras. Yo me enfurecí y empecé a gritarles a los niños. Uno de ellos me miró y me dijo: «¿Acaso estás del lado de ese hombre maldito?». Yo intenté responder, pero él lanzó una piedra algo grande. Esa piedra hizo que el vidrio se quebrara y luego escuchamos un fuerte golpe proveniente de la casa. Yo salí corriendo para ver qué le había pasado a Esteban, pero al intentar abrir la puerta, esta estaba con llave. Llamé a mi mamá para que me ayudara a abrir la puerta, pero ella no pudo hacerlo. Le gritaba a Esteban para que saliera, pero no había respuesta. Hasta que el oficial del pueblo llegó a derribar la puerta. Al entrar a su casa yo me aterroricé y comencé a llorar. Esteban estaba muerto con la cabeza partida a raíz de la piedra. Estaba junto a su piano y la piedra estaba justo a la par de su mano. Ese mismo día lo enterramos a las afueras del pueblo. Para mi sorpresa, mi madre, mis hermanos y yo éramos los únicos que estábamos en su entierro. Yo me fui a casa para dormir porque me dolían los ojos de tanto llorar. Así pasó la primera semana y la segunda semana. Ya estando en la tercera semana yo salí de la casa para ir a comprar varias cosas a la pequeña tienda. Era nuestra cena. Al regresar a mi casa resultó que había olvidado ir a comprar un par de cosas más. Cuando llegué a la tienda, ahí estaban los mismos niños que arrojaban piedras a Esteban. Cuando me vieron recogieron piedras y comenzaron a lanzármelas. Milagrosamente fueron pocas las que me dieron. Cuando dejaron de lanzarme piedras, el niño que lanzó la piedra que mató a Esteban se me acercó a mí y cuando intentó lanzarme una piedra comenzó a sonar esa melodía. Ellos retrocedieron y salieron corriendo. La melodía seguía sonando, pero era de una forma espeluznante. Yo comencé a asustarme y esa melodía sonaba más y más fuerte cada vez. Cuando llegué a mi casa le pregunté a mi madre si había escuchado esa melodía, pero ella me dijo que no había escuchado nada. Le pregunté a mis hermanos y ellos tampoco escucharon nada. Decidí salir de mi casa y al voltear a ver la casa de Esteban me di cuenta que la luz estaba encendida. Yo corrí a mi habitación y me metí bajo mi cama. Al tiempo me quedé dormido bajo mi cama. Al día siguiente comencé a escuchar que las personas estaban murmurando afuera de mi casa.
Cuando miré por mi ventana había una multitud afuera de una de las casas de los niños. Cuando salí a ver qué pasaba, me di cuenta que estaban sacando el cuerpo del niño que mató a Esteban con la cabeza partida y una piedra en su mano. Yo corrí a mi casa y le conté a mi mamá lo que había pasado y que tal vez era Esteban que se estaba vengando. Ella me miró y me dijo que solo fue un accidente. Cuando llegó las 6 de la tarde, nuevamente comencé a escuchar esa melodía. Corrí donde mi madre, pero al preguntarle si ella escuchaba esa melodía simplemente su respuesta fue que no. Salí de mi casa y al mirar a la ventana solo veía una silueta que recogía algo del piso de la casa y lo arrojaba fuera de ella. Yo sin más remedio corrí a mi cama e intenté dormir para olvidar eso que vi. Al día siguiente otro de los niños murió de la misma manera que el anterior. Le intenté explicar a mi madre lo que pasaba, pero ella me bofeteó en la cara diciéndome que dejara de decir estupideces. Decidí tomar una grabadora y me preparé para cuando volviera a sonar esa melodía. Faltando 2 días para irme decidí grabar esa melodía. Cuando llegó las 6 efectivamente comenzó a sonar esa melodía. Y comencé a grabar. Al día siguiente otro niño murió de la misma manera, solo que esta vez traía un pedazo de papel. Nadie lo había notado hasta que una señora lo tomó y al leerlo solo tenía una marca que decía: falta uno. Corrí donde mi madre para mostrarle lo de la grabación y demostrarle que las muertes eran provocadas por Esteban. Pero al ponerle play a la grabación no se escuchaba nada más que unos grillos en el fondo. Cuando cayó las 6 de la tarde volvió a sonar esa melodía, pero esta vez con mayor velocidad y con un volumen que hacía que me dolieran mis oídos. Corrí donde mi madre y ella me miró a los ojos diciendo: sí, ahora sí lo escucho. Corrimos fuera de la casa y las ventanas estaban cerradas, pero la melodía seguía sonando. Luego escuchamos un grito desgarrador. No sabíamos de dónde provenía, así que entramos a la casa y fuimos a dormir. Al día siguiente el último niño lo encontraron muerto en su cama, pero él tenía una piedra puntiaguda clavada en su cabeza. Mi madre decidió que nos tendríamos que ir a casa en la ciudad. Ese día nos devolvieron nuestro auto. Corrimos a empacar nuestras cosas y subir todo al coche. No perdimos el tiempo y nomás empacamos lo último, nos fuimos rápidamente. Mientras íbamos saliendo comencé a sentirme más seguro y me dormí en el camino. Al llegar a mi casa subí a mi cuarto y al abrir mi maleta había una cajita con una nota que decía: gracias por defenderme. Has sido y serás siempre mi único amigo. Toma algo para que me recuerdes. Y al abrir la caja había una piedra con rastros de sangre en ella.